Muy buenos días, hermanos y hermanas. Le damos muchas gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de compartir en esta mañana tan hermosa la reflexión para todos y todas. En un día tan importante como lo es hoy, 25 de diciembre, en la cual celebramos el nacimiento de nuestro niño Jesús, el nacimiento de esa hermosa imagen de lo que es Dios para nosotros, la esperanza, el amor. Y comenzamos con el texto de Isaías, el mensajero con los pies cansados. Y Isaías representa realmente lo que nosotros somos y cómo en muchas ocasiones nos encontramos al ver una realidad injusta, al ver gobernantes que no gobiernan para el pueblo sino para sí mismos, el ver tanta injusticia, violencia en nuestro mundo. Realmente estamos cansados de eso. Sin embargo, este mensajero, a pesar de estar cansado, lleva en su palabra algo muy importante, que es el mensaje del triunfo de Dios. Ese triunfo a pesar de las circunstancias. Es ese rey que es capaz de hacer la paz. No como los gobernantes de este mundo, que prometen paz y generan guerras, luchas, violencia, destrucción. Ese texto de Isaías es el preámbulo precisamente al siguiente texto que nos traen esta mañana, que es el texto de Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios nos habla a través de su Hijo. Entonces, ¿cómo así que Dios nos habla a través de su Hijo? Antes Dios había hablado a través de los profetas, pero ahora nos habla a través de su propio Hijo. Los profetas, siendo creativos, siendo valientes, renovadores, no conformistas con las situaciones de este mundo, siempre y extraordinariamente comprometidos, pero muchas veces equivocados en la manera de mostrarnos a Dios. Los profetas y sus visiones, sus ilusiones y sus deseos se quedaron en pañales cuando encontramos el hermoso ejemplo de vida de Jesús. Es el Hijo quien nos habla de Él y es quien nos hace hablar de Él. Porque todo es distinto, porque es el Hijo del heredero de todas las cosas. Y porque lo que Él nos diga es verdad. Es como si fuese Dios mismo que lo hiciera. Los profetas incluso podrían equivocarse y de hecho algunos no acertaron en sus juicios. Dios ha pensado en que esto necesita una decisión más determinante. La humanidad debe sentir la misma voz de Dios y la voz de Dios es la voz de su Hijo. Este texto en algunos momentos podría hablarse es como una confesión, ¿cierto? Que nos muestra cómo Dios ilumina nuestra vida y que pasa desde la resurrección, la Pascua, pero también esta época va muy relacionado al ministerio de Jesús. Es precisamente ese ministerio de Jesús el que nos habla de quién es Dios. Eso no es un texto histórico, es un texto teológico, es un texto de fe, donde precisamente este evangelio de Juan, que es el prólogo del evangelio de Juan, una de sus páginas más gloriosas y profundas y teológicas, nos muestra esta frase donde dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros para hablarnos de Jesucristo. La encarnación se expresa mediante lo más profundo que tiene Dios, que es su palabra. Esa misma palabra que motivó y que transformó la realidad y el caos en el Génesis capítulo 1, que a través de su palabra generó la vida y todo lo que existe a nuestro alrededor. Esa misma palabra que se acercó a Abraham
como su amigo y como su confidente. Esa misma palabra que se acercó a Moisés en medio del desierto y que lo invitó a unirse a un proyecto de liberación y que logró la liberación de su pueblo. Es esa misma palabra la que transforma las realidades de nosotros y de nuestras comunidades. Dios nos transforma a través de su palabra. Nos convierte en creadores también de esa misma palabra, porque esa palabra genera en nosotros una acción y una actitud concreta de transformación, como acontece en Jesús, que es la revelación de ese amor de Dios. El Evangelio de Juan no dispone de una tradición como la de Lucas, que para hablarnos de la anunciación y del nacimiento de Jesús, pero ha podido introducirse teológicamente en ese ministerio y en esa tradición y esa teología de la palabra. También en nosotros es muy importante cómo la palabra de Dios, que con ella podemos crear situaciones nuevas de fraternidad, con nuestra palabra podemos dar vida a quienes estén en la muerte o el abandono, o a quienes estén buscando eso que es el sentido a su vida. El sentido y el compromiso por el amor y la justicia. Jesús es, pues, la encarnación de esa palabra. Entonces, expresa nuestros sentimientos y pensamientos, nuestro yo más profundo, lo que sale del corazón. Una palabra de su luz y de misericordia, de perdón y de acogida. Él ha puesto su tienda entre nosotros para ser nuestro confidente de Dios. Un prólogo se escribe normalmente cuando la obra ya ha finalizado, ya está completa, de una manera en que se expresan las ideas fundamentales de esta obra. Y es precisamente este versículo que leímos en Juan. Supongamos que este es el prólogo del cuarto evangelio. Es la razón de ser y el sentido, lo que le da sentido a todo lo que vemos luego en el evangelio de Juan. Dios y el Verbo. ¿Qué nos podría hablar nosotros? ¿Qué podemos hablar y qué podemos encontrar en este texto del Evangelio de Juan acerca de la relación de Dios y el Verbo? Dios mismo es el Verbo, ¿cierto? Esta es la primera enseñanza de este himno. Sería una especie de credo de la comunidad en la que vive Juan, donde podemos fortalecer nuestra fe y nuestra creencia en Dios al decir que Dios es el Verbo. Y que ese verbo y esa palabra, que esa expresión de ese logos, no tiene sus raíces en la filosofía griega, sino en la bíblica. Cuando recordamos, como lo hicimos hace un momento, en la tradición del Génesis, en la tradición de todos esos llamados de los diferentes líderes del pueblo de Israel y también líderes contemporáneos que han dado su vida precisamente por ese llamado. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, se dice que las divinidades paganas no hablaban, no tienen boca. Tienen boca pero no hablan, así dice Salmo 115, versículo 5. El Dios de la Biblia es el único que habla, que se expresa en los mundos. No está todavía personificado en esa palabra, pero se nota que Dios da vida al mundo por su palabra. Entonces, en muchas imágenes del Antiguo Testamento, es la fuerza de Dios bajo el nombre de
sabiduría. Esa sabiduría que ha creado con y todas las cosas. Pero ojo, no en el sentido griego. Porque esa sabiduría y esa palabra es la misma que es capaz de transformar, no se queda escrita en un papel, sino la palabra de Dios es acción, es un verbo. Entonces, ¿cuál es la novedad para Juan? Pues, ¿qué le identifica a Dios? Es que esa palabra está en Dios, la personaliza, no es solamente una comparación, sino que la palabra, el verbo y el logos es Dios. Hay una relación entre Dios y la palabra. Dios no está cerrado en Él mismo, sino que se diversifica. Es una riqueza, pero que no se queda solamente en Él, sino que es capaz de ser como una explosión, así como lo es el amor. Cuando nosotros damos amor a los demás, es como una explosión que no se queda en nosotros, sino que es capaz de transformar las vidas de las personas que están a nuestro alrededor. Cuando hacemos acciones de justicia, no se queda solamente en nosotros, y en una palabra muy hermosa, sino tiene una repercusión en la vida de las personas que están a nuestro alrededor, en las realidades que se viven en nuestro contexto. Entonces, luego para nosotros, la palabra de Dios también es luz, porque nos ilumina y nos muestra el camino. Así como también Jesús nos dijo que era nuestra luz. Es una idea revolucionaria para los judíos que solamente pensaban en la idea, ¿no?, de un Dios central, pero Dios es más rico que eso. Dios se muestra a través de alguien muy especial, que es precisamente su Hijo. Porque Jesús es en esencia Dios para el mundo. Entonces, eso allí dejamos un momentico ese tema de la palabra. Y vamos a este momento de la encarnación de Dios. Para los griegos no era posible, porque como lo supremo, que es Dios, podría llegar a encarnarse. Cuando estaba esa lucha de esos dos mundos entre el bien y el mal, la luz y la oscuridad, el cuerpo y el alma, lo carnal y lo espiritual, luchas que muchas veces nosotros escuchamos, pero que en este texto bíblico nos aclara realmente que Dios se acerca a nosotros y se hace como nosotros, tan débiles como nosotros. No es solamente un Dios que habla, sino es un Dios que se encarna, se hace cuerpo, se hace carne como nosotros. Se parte de que el principio de Cristo Jesús es la palabra de Dios. Esa encarnación es la palabra de Dios. Que en esta debilidad humana es donde Dios se hace presente. Porque a veces consideramos que el ser cristianos o el creer en Dios nos hace perfectos. Y en algunos momentos hemos escuchado perfectibles, ¿no? Que poco a poco vamos a ir logrando esa perfección. Pero es precisamente nuestra debilidad a la cual Dios se hace parte. Es precisamente en esa sensibilidad, en ese perdón, en ese acercamiento al que es más débil. ¿Y qué imagen más débil puede haber en nuestra realidad humana
como lo es un bebé. Un bebé es indefenso, totalmente dependiente de las circunstancias, del amor y de la protección que le den sus padres y en un primer momento su madre. Pero Dios se hace presente en nuestra debilidad. Así como se ha hecho presente en cada una de las debilidades nuestras, que nos ha hecho más seres humanos sensibles ante la debilidad de los demás. Porque sabemos que no somos perfectos, no somos dioses. Somos seres humanos, capaces de ver en el error la posibilidad y la esperanza de mejorar aún, de sentir amor por aquel que se equivocó y de ayudarlo. Esa visión de ese proyecto de Dios que va más allá de ese proyecto de los dioses poderosos, que no se equivocaban, pero que tampoco se comunicaban, sino que es un Dios que se acerca a nuestra humanidad. Nosotros creemos en un Dios más humano que el que se ha podido imaginar cualquier momento de la historia o cualquier tradición religiosa. La palabra ha venido a lo suyo, a lo que ha creado, pero lo suyo no lo ha recibido. Y es que la humanidad se niega a ver a Dios a través de los ojos de la debilidad. Ese es el drama de la encarnación. La lucha entre la luz y las tinieblas que recorre todo el Evangelio no es otra cosa que la lucha de un proyecto distinto al proyecto de una sociedad que acaba, que aniquila, que se fortalece en la injusticia, en la violencia, y que justifica esa violencia a través de los dioses. Tiene una enseñanza que puede decirse así: la palabra no solamente se ha hecho carne, sino debilidad, sino que se ha introducido en el mismo pecado del mundo. ¿Podremos decir eso? En la humanidad. Este es el sentido exacto y radicalmente fuerte, porque es el amor de Dios el que nos hace fuertes. Es el amor de Dios el que nos permite sobrepasar la muerte y llegar a la vida. Es ese amor de Dios el que se acerca a nosotros, el que habla a nosotros y el que nos permite seguir adelante. Para un griego era impensable, pero para nosotros no lo es. No podemos despreciar nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, porque nuestro cuerpo es a donde se ha acercado Dios a través de sus maravillas y de su palabra. Entonces, podremos decir que el versículo 18 nos explica más. Dios se ha revelado por el Hijo, y el Hijo es la palabra, porque Dios nadie lo ha visto jamás. Aunque esto es judío, se da un paso porque nosotros lo podemos conocer a través de Jesús, a través de la experiencia de Jesús, que es el Hijo. Nosotros no podemos conocer a Dios sino a través de Jesús, que nos lo ha revelado, nos lo ha mostrado. No como de pronto en algún momento el profeta Isaías se mostraba que tenían que taparse los ojos en el Antiguo Testamento porque a Dios era imposible verlo. Era tan santo y tan lejano a nosotros que era imposible verlo. Ya nosotros lo podemos ver, lo podemos palpar. Dios se ha hecho carne como nosotros. Se ha acercado tanto a nosotros, a su propia creación. Y esa palabra es la que logra transformar nuestra realidad, así como transformó la realidad del pueblo que reconoció en Jesús, el Hijo de Dios,
así también nosotros transformamos nuestra realidad. Pero esa palabra no se debe quedar inmóvil, sino que debe transformar esta vida. Porque la palabra de Dios es movimiento, es transformación. Y cada día debe ser un paso más hacia esa transformación de nuestras vidas y de nuestra sociedad, que tanto lo necesita. No es fácil, pero definitivamente Dios nos da la fuerza para transformarlo. Este mensaje de amor y de reconciliación, de reconciliarnos con nosotros mismos primero, con esa humanidad que tenemos, pero también de reconciliarnos con aquel que se ha equivocado, porque es tan humano como lo somos nosotros. Y porque ese amor de Dios ha logrado transformar nuestras vidas, también nosotros debemos transformar la vida de las personas que están a nuestro alrededor. Ser cristiano es reconocer el acontecimiento histórico de Jesús. En este hombre de nuestra carne, tan próximo, tan cercano y tan fraternal, el rostro y la palabra y la gloria de Dios. Quien me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Y más aún, esa fe, ese creer en ese milagro, todo esto que hemos expuesto debe ser entendido, sino por los ojos de la fe. Deberíamos dejar el prólogo para el final del año litúrgico, ¿cierto? Porque después de conocer a Jesús y de haber escuchado su palabra, nosotros nos decidimos por Él, creemos en Dios, pero se ha de asumir el riesgo de esa fe y aceptar así a un Jesús y a un Dios de primeras. También porque a pesar de todo, la fe es un don de Dios, es un regalo de Dios. Debemos pedirle a Él entonces que Él nos la dé y nos dé la fortaleza para afrontar esta fe. Pero la fe en estos verbos, en esos versos, no se nos presenta en una manera de creencia o verdades, como muchas veces nosotros creemos, ¿no? Que ser este texto tan teológico, entonces nos muestra como esa verdad inmutable así, que no podemos tocar, sino en forma de transformación de vida. Porque Dios nos hace sus hijos también, que es este tema que recorre a este hermoso evangelio de Juan. Hermanos y hermanas, transformemos nuestra vida así como Dios ha logrado mostrarnos la vida de Jesucristo, cómo se hizo presente y se hace presente todos los días. Cómo todos los días podemos celebrar ese nacimiento, pero también lo que nos muestra Jesús a través de sus actos, que son actos de amor, de reconciliación, de perdón, de justicia, de lucha por la justicia, por los derechos, por este mundo que necesita de Dios y que necesita de ti y de mí y de nuestra comunidad, porque debemos mostrar esa luz, que es la luz de Dios que ha colocado en nuestras vidas, pero también en nuestra iglesia. Porque estamos llenos de tantas hermosas experiencias de vida, de familias. Nosotros somos ejemplos de la transformación de Dios. Entonces, continuemos con este mensaje, con los pies muchas veces llenos de polvo, como lo hizo el profeta Isaías, pero con una fuerza y una emoción en nuestra voz, porque tenemos el mensaje más importante, que es el mensaje de la esperanza en medio de estas situaciones de conflicto y en estas situaciones de violencia que vivimos a nuestro alrededor. Dios nos bendiga, hermanos y hermanas. Que este día sea maravilloso para cada uno de nosotros y nosotras, para nuestras familias. Feliz Navidad.